El cuentacuentos. Este relato pertenece a la serie sobre la historia de Warhammer Fantasy y The Old World. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Si te gusta mi contenido, puedes ayudarme a continuar haciéndolo cuando te suscribes, le das a like y dejas un comentario. Ahora, acomódate y déjate llevar por esta historia. El padre de Sigmar era el rey Bjorn, caudillo de la tribu de los Umberógenos, hijo de Dregor Melena Roja, quien también había sido un gran guerrero y rey de la tribu. Bjorn estaba casado con Griselda, concibiendo a su hijo poco después de haberse unido en matrimonio. El embarazo de su esposa fue motivo de celebración entre los umberógenos, y el rey Bjorn ordenó realizar banquetes en honor a su mujer y su futuro hijo, sin olvidar también de honrar a los dioses por esta bendición, ofreciendo sacrificios en sus altares. Los meses pasaron y el nacimiento de Sigmar era inminente. Los ancianos y sabios de la aldea se reunieron para discutir finalmente los signos y presagios que habían presenciado que afectaría el nacimiento del niño. Todos los signos discutidos estuvieron de acuerdo. Eran buenos. Pero un hombre mantuvo su propio consejo. El viejo Drego, el más anciano y sabio de todos, estaba inquieto y pidió sacrificar una liebre. Bjorn accedió, pues confiaba en Drego por encima de todos sus consejeros. El sabio destripó al animal y al escudriñar las calientes vísceras reveló un presagio funesto. Cuando Griselda estuviese de parto, tanto ella como el bebé morirían sin remedio. Drego sugirió de inmediato adentrarse en los neblinosos pantanos de Brackenwalch y buscar a la hechicera que lo habitaba, pues sólo ella tenía los conocimientos necesarios para salvar a ambos. Bjorn hizo lo que Drego había dicho y partió aquella misma noche con Griselda tumbada en un carro cubierto y Drego sentado a su lado, protegido por una guardia comprendida por una docena de hombres. Cuando llegaron a las ciénagas, abandonaron el carro porque el suelo era demasiado pantanoso y se adentraron a pie en el lugar lúgubre para llegar hasta la morada de la hechicera. Aceleraron el paso cuando Griselda gritó que el bebé estaba a punto de llegar. Bjorn y su séquito llegaron hasta el corazón del pantano. Un burdo refugio de madera y tela estaba construido al pie del tronco del árbol, donde vivía la hechicera. Pero al entrar al lugar, descubrieron con horror que el lugar había sido atacado por orcos y que habían asesinado y hervido a la hechicera en su propio caldero.
En ese momento Griselda se puso de parto, y el rey ordenó a Drego que la asistiera. El anciano sabio pidió que ataran a la mujer al árbol para ayudar al nacimiento y que encendieran un fuego. El nacimiento de Sigmar se complicó como había predicho, y Griselda empezó a desangrarse y a gritar de dolor. Bjorn y sus guerreros rodearon a su esposa para protegerla, pues sus gritos y el olor de la sangre atrajeron a varios orcos liderados por el caudillo Colmillo Amarillo, deseosos por derramar aún más sangre. Bjorn y sus guerreros se prepararon para el combate, y el aire pronto se llenó con el sonido del metal chocando contra el metal. Gritos de guerra, rugidos de furia. Uno de los orcos consiguió atravesar las defensas de los umberógenos y correr hacia Griselda. El anciano Drego trató de protegerla, pero fue fácilmente destripado. Con su horripilante tarea hecha, el piel verde se giró ante la indefensa mujer. Con el miedo apoderándose de su corazón, Bjorn luchó para ir donde su esposa, pero Colmillo Amarillo se interpuso en su camino. Armado con su hacha segadora de almas, el rey umberógeno se enzarzó en un combate mortal contra el caudillo, hasta que con un rápido movimiento desenfundó su larga daga y la hundió hasta el fondo en el cuello de su enemigo. Al ver morir a su caudillo, los demás orcos huyeron siendo perseguidos por los hombres vengativos. Bjorn, por su parte, corrió hacia su esposa. El orco que la había amenazado yacía muerto en el suelo con un cuchillo clavado en el pecho. Desplomado sobre el cadáver estaba el viejo Drego, con sus delgadas manos todavía agarrando la empuñadura. Había usado sus últimos resquicios de vida para proteger a Griselda. Se había ganado la batalla, pero los umberógenos habían pagado un alto precio. Drego y 7 de los hombres yacían muertos, y Griselda también había fallecido a causa de la pérdida de sangre. Bjorn lloró, abrazando desconsoladamente su cuerpo. Pero entonces algo se movió bajo sus pies, y un poderoso llanto rompió la noche. Bjorn vio a un bebé revolcándose en sangre humana y de orcos. Apenado por la muerte de su amada, pero lleno de alegría por la supervivencia de su hijo, Bjorn alzó al ensangrentado bebé mientras un estruendoso trueno rasgaba el cielo y un poderoso cometa iluminaba el firmamento con 2 ardientes colas anunciando dicho nacimiento. Así fue como Sigmar llegó al mundo, con el sonido de la batalla en sus oídos y el tacto de sangre sobre su piel. Suya sería una vida de grandeza, pero también de conflicto y de guerra. Aunque la muerte de su esposa fue un duro golpe para el rey Bjorn,
no dejó que eso afectara los sentimientos por su hijo y se esforzó por instruirlo a medida que crecía para que se convirtiese en su sucesor, asegurándole de que fuera entrenando para que se convirtiera en un gran guerrero y dándole consejos para que también fuera un digno líder de los hombres. El joven Sigmar creció junto a otros jóvenes de Reykdorf, forjando duraderas amistades con varios de ellos. Entre ellos destacaban Wolfgard y Pendrag. También estaban Trinovantes y su hermano gemelo Gerreon. Sigmar tenía una excelente relación con el primero, siendo más tensa con el segundo. Varios de ellos se convertirían en sus hermanos de armas con el tiempo. También estaba Ravenna, la hermana de los gemelos, de la que Sigmar se enamoraría y cuyos sentimientos serían recíprocos. Pero hasta esos momentos a Sigmar aún le quedaba mucho por aprender. Y un verano, durante el día de su 10º cumpleaños, recibiría una de sus más importantes lecciones. Sigmar estaba combatiendo con su mejor amigo, Wolfgard, en el mercado del pueblo. Wolfgard era 3 años mayor que él y mucho más fuerte, pero Sigmar luchó con él de todos modos. Ese día, durante el combate de prácticas, Sigmar decidió no usar su espada. Se coló en la herrería y cogió un martillo de fundición. Pero la herramienta resultó ser demasiado pesada para él y Wolfgard le derrotó con facilidad, lanzándolo de cara al barro. Los ciudadanos que se reunieron alrededor rieron en silencio y sacudieron sus cabezas. Enfurecido por la humillación sufrida, Sigmar atacó al desprevenido Wolfgard. Levantó el martillo por encima de su cabeza con ambas manos y golpeando al muchacho con fuerza en el codo, se lo rompió. La rabia de Sigmar desapareció en el acto al oír los gritos de dolor de su amigo y lágrimas de remordimientos empezaron a brotar de sus ojos. Los aldeanos se separaron cuando el padre de Sigmar apareció entre la muchedumbre. Ordenó que llevaran a Wolfgard al curandero y a su hijo que le acompañara hasta las colinas de los guerreros. Bjorn amonestó a su hijo por su acto y le impartió una importante lección. Le dijo que la cólera es un sentimiento humano, pero debía aprender a dominarla para convertirse en un gran líder. Había sucumbido a esta y ello desencadenó que terminase hiriendo a su amigo. Debía aprender a dirigir su fuerza por el bien de su gente, no por su mal. Como era el día de su predestinación, debía ofrecer un sacrificio amor, por lo que tendría que caminar entre los muertos de la tribu y escuchar los susurros de los antepasados que descansan en el reino de Mor. Paseó entre los túmulos, escuchando las palabras de la historia sangrienta de su tribu, representada en cada tumba, hasta que llegó el lugar donde estaba enterrado su abuelo Dregor Melena Roja.
La pesada roca había sido apartada de la entrada de su tumba y un humo fragante salía desde dentro. Sigmar se adentró en el túmulo, llegando a la cámara donde descansaban los huesos de Dregor. Allí Sigmar ofreció un corazón de toro y susurró una plegaria amor para que aceptara el corazón del animal en vez del suyo propio. Concluido el ritual, se dispuso a abandonar la cámara, descubriendo con horror que el túmulo había sido cerrado, quedando sumido en la oscuridad. Empujó la piedra y pidió socorro a voces, pero la roca no se movió una pulgada y no había ninguna respuesta a sus ruegos. Atrapado en el interior de la tumba, Sigmar oró a Ulrich para que le concediese las fuerzas necesarias para liberarse del túmulo de su abuelo. La única respuesta que obtuvo fue una ráfaga de viento rozándole la cara. Entonces volvió a empujar la roca y haciéndolo con todas sus fuerzas, la gran piedra cedió y Sigmar pudo sentir el sol sobre su cara una vez más. Caminó lejos de la tumba mientras dirigía unas palabras de agradecimiento a Ulrich, el dios de los lobos y el invierno. Cuando alcanzó la cima de la colina, vio con claridad el reino de su padre extendido ante él. Vio bosques oscuros y dispersos asentamientos, y comprendió la debilidad y la incertidumbre de los hombres, nacida para los celos, la ambición y la desconfianza. Recordó cómo le había roto el brazo a Wolfgard por la rabia que sintió. En aquel acto vio el destino de la humanidad. Con la voz de los fantasmas de sus antepasados que susurraban en sus oídos, Sigmar entonces supo lo que tenía que hacer. En aquel momento, Sigmar se comprometió a unificar a las dispersas tribus y forjar un imperio de hombres. Desde la época de la regencia de su abuelo Dregor Melena Roja, un enorme jabalí aterrorizaba los bosques cerca del río Skien, a unos 10 kilómetros al oeste de Reykdorf. Según creían los umberógenos, el hermano de Dregor, Svein Corazón Roble, organizó una partida de caza que resultó ser particularmente exitosa. Celebraron aquella bonanza, pero se emborracharon tanto que se olvidaron ofrecerle los debidos sacrificios al poderoso Tal tras una cacería extremadamente generosa. Y enfurecido, el dios desató una tormenta que destruyó los cultivos. Dregor ordenó a Svein que organizara una nueva cacería para poder apaciguar la cólera de Tal. Solo él regresó a Reykdorf 3 días después, apenas con vida, con el estómago lleno de hojas para evitar que se le cayeran las entrañas. Agonizante, contó que se habían topado con un enorme jabalí que mató a sus hombres. Tenía la ira de los dioses en sus ojos y la venganza en sus colmillos. Murió poco después, desangrado.
los habitantes de Reykdorf consideraron que Colmillo Negro, como llamaron al animal, había sido enviado por los dioses como castigo, y desde entonces prohibieron acercarse al río Skien, pues la bestia todavía vagaba por allí. Björn le contó a su hijo la historia de Colmillo Negro como advertencia de que nunca se ha de olvidar de honrar a los dioses. En cambio, lo que consiguió fue alentar los deseos del muchacho por encontrarse con aquel jabalí, y al día siguiente logró convencer a su amigo Wolfgard de ir a pescar al río Skien, pese a las advertencias sobre lo peligroso que era acercarse. Los dos jóvenes comenzaron a caminar hasta llegar al vado del río Skien. Se estaban divirtiendo en su excursión y después de un rato se olvidaron de Colmillo Negro. Reían y bromeaban, y Wolfgard felicitó a Sigmar cuando pescó un pez con la lanza. Cuando trató de hacer lo mismo, una sombra cruzó su semblante y el miedo se reflejó en sus ojos. Perdió el equilibrio y cayó en medio del río con un sonoro chapoteo. Al otro lado de la orilla, a pocos metros, se hallaba un jabalí del tamaño descomunal de las historias, porque era el mismísimo Colmillo Negro. El valor y el coraje de los muchachos cayó de repente, y Wolfgard intentó salir del agua, gritando y pidiendo ayuda a los dioses. Colmillo Negro se lanzó al río, provocando una enorme explosión de agua. Viendo a su amigo en peligro, Sigmar se interpuso en el camino del jabalí, desoyendo las advertencias de Wolfgard. Mientras Colmillo Negro cargaba hacia él con la intención de destriparlo, Sigmar extendió su mano y le miró directamente a los ojos. Colmillo Negro se detuvo, con su hocico muy cerca de la mano de Sigmar. La bestia ladeó la cabeza cuando Sigmar le habló, permitiéndole que le tocara. Sigmar no dejó de hablarle suavemente mientras le acariciaba el morro y le rascaba detrás de la oreja. Entonces notó algo sobresaliendo de su flanco derecho del animal. Sigmar agarró con fuerza y tiró de él. Colmillo Negro soltó un gruñido de dolor y un momento después, con una cabezada a Sigmar, se dio la vuelta y se ocultó entre los árboles. Antes de desaparecer en el bosque, el jabalí y el hombre se miraron mutuamente y se reconocieron como únicos y especiales. Sigmar comprobó que lo que había arrancado era un trozo de lanza rota. Aquello era lo que hacía que la bestia estuviera tan furiosa constantemente. Su tío abuelo había tratado de cazarlo en su día y desde entonces se había estado vengando de los que le habían causado tanto dolor. Terminado todo, los muchachos emprendieron el camino a casa, deseosos de contar lo que había sucedido en el río. Sigmar miró por última vez en el bosque
donde Colmillo Negro había desaparecido antes de regresar. Nunca más se le volvió a ver. En años posteriores, es honor a la nobleza del Colmillo Negro, la guardia personal de Sigmar llevaba cascos con la forma de cabeza del jabalí, y su estandarte de batalla tenía bordado un jabalí rampante. Cuando faltaba poco para que cumpliera los 15 años, Sigmar ya se había convertido en un musculoso guerrero, tan macizo como si lo hubiera tallado en piedra, de rostro franco y atractivo. A esa edad ya era un guerrero consumado incluso antes de obtener su escudo en la batalla, como dictaban las costumbres umberógenas. A esta edad es cuando realizó una de las hazañas más recordadas de su historia: el gran rescate del gran rey de los enanos, Kurgan Barbahierro. El gran rey y sus parientes viajaban por los bosques hacia las montañas grises para visitar a uno de los grandes clanes del sur, los Corazones Piedra. Desafortunadamente, mientras se preparaban para acampar y descansar, fueron emboscados por una partida de guerra piel verde liderada por Bagrath Pisotacabezas, un gran orco especialmente astuto. Varios enanos murieron en el ataque y el resto fueron capturados y atados a estacas clavadas en la tierra. Barbahierro intentó liberarse, pero resultó en vano, pues había sido atado con recia cuerda enana. Kurgan ya se consideraba a sí mismo como que su vida había llegado a su fin. Pero cuando los orcos se preparaban para torturar a los prisioneros, de pronto el aire se llenó de flechas humanas. Desde hacía un tiempo, la banda de Sigmar había estado tras la pista de aquel mismo grupo de orcos y goblins cuando oyeron sus gritos de júbilo. Al principio Kurgan no comprendía qué estaba ocurriendo. Luego vio a Sigmar guiando a un grupo de hombres pintados de aspecto esquelético hacia el campamento orco, gritando y chillando y dando alaridos como salvajes. El gran rey no pudo evitar quedar impresionado al ver el coraje y ardor de aquel joven muchacho que, armado con una simple espada de bronce, logró matar a un gran número de orcos. Durante la refriega, los enanos fueron liberados y corrieron en busca de sus armas para poder ayudar a sus rescatadores. Kurgan fue testigo de cómo el joven príncipe de los umberógenos se enfrentaba al imponente Barag. A pesar de la gran fuerza y destreza que aquel muchacho había demostrado, el orco negro demostraba ser un adversario demasiado poderoso para él. Su espada de bronce era desviada por la armadura del orco, y cada golpe de su hacha mágica estuvo demasiado cerca de terminar con su joven vida. Barbahierro comprendió que si no hacía algo, Sigmar moriría, así que se abrió camino hasta la tienda del caudillo, pues sabía que allí se guardaba algunas de las posesiones del rey enano y sus mejores armas. Barbahierro removió cielo y tierra
hasta encontrar a su viejo amigo Galmaraz. Al sostener el martillo rúnico, supo que no le correspondía a él llevarlo a la batalla. El poder de Galmaraz era antiguo, incluso para los propios enanos, y el arma sabía quién se suponía que debía llevarlo. Por alguna razón, Kurgan comprendió que el arma siempre había estado destinada a ser el arma del príncipe de los umberógenos, incluso antes de que él naciera. Así que en lugar de atacar, Kurgan le lanzó Galmaraz a Sigmar. Armado con aquel poderoso martillo, Sigmar hizo pedazos el cráneo de Bagrath de un solo golpe. Con la muerte de su líder, los orcos perdieron su valor y los hombres se hicieron con la victoria. Cuando la batalla terminó, Sigmar intentó devolverle Galmaraz a Kurgan, lo cual le pareció un gesto honorable para un hombre, pero cuando le vio a los ojos, Kurgan observó que ardían con una energía que no había visto nunca. Al bajar la mirada hacia Galmaraz, Kurgan comprendió que era el momento que le pasara aquella gran arma, una reliquia de su familia, a un hombre, y le regaló el martillo a Sigmar. Tal cosa no había ocurrido nunca en todos los anales de los enanos, y aquel evento marcaría el inicio de una alianza y un vínculo inquebrantable de amistad entre el pueblo de Sigmar y el reino enano de Karaz-Ankor, que todavía perdura actualmente. Tras esto, los contactos entre los umberógenos y los enanos aumentaron exponencialmente. Muchos enanos se trasladaron a Reykdorf para comerciar, y como agradecimiento a su rescate, Kurgan hizo que construyeran la casa larga del rey Bjorn. Alaric, el herrero rúnico de Kurgan, decidió quedarse durante unos años en la capital para enseñar a los hombres algunos secretos de la metalurgia enana que les permitirían fabricar mejores armas. Con 15 años, ya había llegado el momento de que Sigmar se ganara su escudo, un importante rito de iniciación en varias de las antiguas tribus, ya que simbolizaba el paso a la plena madurez. Hasta entonces había participado en escaramuzas y enfrentamientos menores contra bandas de pieles verdes, contra hombres bestia y miembros de otras tribus enemigas. Pero ahora sería la primera vez en la que participaría en una batalla real, y además liderando al ejército umberógeno. Debía enfrentarse a una gran fuerza orca que amenazaba el asentamiento de Astofen, gobernada por Edhelm, el primo lejano de Bjorn. La horda estaba liderada por un caudillo conocido como Grimgut Aplastahuesos, quien había sido el azote de los umberógenos durante años y recientemente había congregado bajo su estandarte a cientos de pieles verdes, convirtiéndose ahora en una amenaza realmente seria. La noche antes de la partida,
Sigmar celebró la Noche de Sangre, un gran banquete en honor a Ulrich para los guerreros que participaban por primera vez en una batalla, pues podría ser su última. Junto a él también estaban sus amigos Wolfgard, Pendrak y Trinovantes. El único ausente era Gerreon, pues justo la semana anterior Wolfgard le había tomado el pelo por el cuidado que prodigaba a su aspecto, y Gerreon lo había atacado hecho una furia, terminando con la muñeca rota, lo que le imposibilitaba participar en la batalla. Durante el festejo, Trinovantes le dijo a Sigmar que vio posarse un cuervo en el tejado de la casa larga del rey aquella mañana, lo cual era un augurio de pesar. Pero Sigmar desestimó las preocupaciones de su hermano de armas. Más tarde tuvo una conversación con su padre Bjorn, que le dio consejos sobre cómo debía liderar a sus aliados en combate. El rey Bjorn enseñó a su hijo un escudo redondo, cubierto de tachuelas de cobre y forrado de cuero. Era verde, con el dibujo de un jabalí. Sigmar sonrió al ver el diseño, ya que representaba al jabalí llamado Colmillo Negro, y aunque recordaba los acontecimientos del pasado, era algo que no se le había olvidado todavía. Bjorn le pidió que regresase a su lado cuando la batalla hubiera concluido, con su escudo o sobre él. A la mañana siguiente, el ejército umberógeno cabalgó hasta llegar a Stoffen y construyeron un campamento cerca de la ciudad asediada. Tras estudiar las fuerzas enemigas y su número, Sigmar planeó la estrategia. El príncipe umberógeno cabalgó por la ladera de una colina junto a sus jinetes, mostrando su desdén hacia el enemigo al no llevar armadura o protección alguna. Los orcos fueron tomados desprevenidos por este inesperado ataque, y los jinetes umberógenos les acosaron con jabalinas y flechas, hasta que los pieles verdes finalmente reaccionaron furiosamente y rompieron la línea de batalla y corrieron tras los jinetes que rápidamente se retiraban, derribando a varios de ellos. Fue entonces cuando Sigmar puso en marcha su verdadero plan. Con 2 toques de un cuerno de guerra, los jinetes cabalgaron hasta el otro lado del puente de Stoffen, y cuando el último atravesó la estructura, una masa de guerreros liderada por Trinovantes les cortó el paso a los perseguidores. Crearon un bloque sólido que obligó a los pieles verdes a acumularse en el puente y tras él, lo que hizo que no pudieran combatir en condiciones, anulando así la ventaja de sus grandes números. Sigmar y los jinetes que lograron escapar se reagruparon y se pertrecharon con nuevas armas para volver a la carga. El plan consistía en que los guerreros del puente aguantasen todo lo posible para luego retirarse al toque del cuerno. Pero Trinovantes y sus tropas decidieron ignorar esto último y luchar hasta el final, sacrificando sus vidas para darle todo el tiempo posible a sus aliados para prepararse para la carga final. Decenas de orcos cayeron a su alrededor,
hasta que finalmente fueron abrumados y el propio Trinobantes fue muerto cuando el caudillo Aplastahuesos le atravesó con su lanza. Tan absortos estaban los Pieles Verdes con la batalla en el puente que no vieron a los jinetes sobre la colina y apenas pudieron prepararse para afrontar la enloquecida carga de los jinetes umberógenos. Al ver a su hermano de armas morir a manos del señor de la guerra orco, un enfurecido Sigmar cargó directamente contra Grimgut Aplastahuesos, quien lo vio acercarse y le bramó un desafío. Cuando el semental ganó la última pila de cadáveres, Sigmar saltó del lomo del animal, agarrando Galmaraz con las dos manos. Cuando el ancestral martillo rúnico se estrelló contra el cráneo de Aplastahuesos, lo aplastó por completo, dejando solo un revoltijo de hueso y carnes destrozadas. Al ver morir a su líder, el resto de Pieles Verdes se descorazonaron y empezaron a huir en desorden, siendo perseguidos y abatidos por los guerreros de Sigmar y los guerreros de Astofen. Al final de la tarde, el campo de batalla estaba cubierto de cuerpos. Sigmar había derrotado a la amenaza Piel Verde procedente de las montañas grises y dado muerte a su caudillo. Y casi 2000 cadáveres de orcos y goblins fueron quemados en grandes piras. El cacique de Astofen les dio la bienvenida al interior de los muros de la ciudad tras la batalla. Su gente, de hecho, se ocupó de los hombres heridos de Sigmar y por la noche festejaron aquella magnífica victoria. Sigmar se unió a sus hombres en las celebraciones, pues distanciarse de ellos entristecido por los caídos solo habría supuesto un insulto al coraje de los supervivientes. En su fuero interno, sin embargo, lloraba la muerte de Trinobantes y sentía el dolor de la culpa por el hecho de que su decisión lo hubiera enviado a la muerte. Al día siguiente, el ejército regresó a Reikdorf envuelto en la victoria y la gloria, después de haber derrotado al mayor ejército orco que se había visto hasta el momento. Bjorn abrazó a su hijo y le dio su escudo. Había demostrado ser tan buen guerrero como líder. La dicha de Sigmar duró poco cuando vio los entristecidos rostros de Ravenna y en especial Gerreon por la muerte de su hermano. El acongojado gemelo de Trinobantes estaba tan destrozado por el dolor de su pérdida que no dudó incluso en acusar a Sigmar de ser el principal responsable de su muerte. Bjorn celebró un gran banquete por la victoria de su hijo sobre los orcos, aunque durante el festín pudo comprobar que Sigmar continuaba abatido por la muerte de su hermano de armas Trinobantes. El rey trató de consolar a su hijo, pues comprendía muy bien por lo que estaba pasando, pues él pasó por cosas parecidas.
Le contó la historia de cuando hace varios años fue en ayuda del rey éndalo Marbad para luchar contra los diablos que habitaban los pantanos que rodeaban su ciudad. Junto a él estaba su hermano de armas Thorfinn. Fue una batalla ardua, donde cayeron muchos guerreros, y de la que pudieron escapar gracias a Ulfihard, la espada mágica de Marbad. Durante la batalla, Thorfinn fue arrastrado al fondo del pantano por los demonios que lo habitaban, surgiendo posteriormente como un ser no muerto. Marbad le prestó Ulfihard a Bjorn y dio con ella verdadera muerte a su hermano de armas, rezando porque Ulrich fuera misericordioso y permitiera que el alma de Thorfinn entrara en sus salones. Bjorn, Marbad y los demás supervivientes salieron de los pantanos y desde entonces se convirtieron en hermanos de armas. Bjorn explicó que ese era el motivo por el que los umberógenos y los éndalos se ayudaban mutuamente. Asimismo, los querusenos y los tauletanos habían jurado a ser sus aliados tras sus batallas contra los hombres bestia. Se trataban de juramentos, y Bjorn aconsejó a Sigmar que siempre cumpliese los suyos para que otros siguieran su ejemplo. A la mañana siguiente se enterraron a los caídos en la batalla de Astofen en la colina de los guerreros. Sigmar encabezaba el cortejo fúnebre que transportaba el féretro de Trinovantes, adentrándose en el túmulo donde reposarían sus restos. Sigmar abandonó la tumba de su hermano, sosteniendo el escudo de Trinovantes ante él como si fuera una fuente. Se acercó a Gerrion para darle el escudo de su hermano, pero éste se negó a aceptarlo, acusando abiertamente a Sigmar de ser el responsable de la muerte de su gemelo. Sigmar soportó las acusaciones de Gerrion, asegurándole que él también lloraba por su muerte. Pero ambos hombres se miraron mutuamente con los ojos cargados de creciente furia. Para evitar que la situación se escapara de control, Ravenna tomó el escudo de su hermano y dio gracias al príncipe por su consideración. Con la ayuda de Wolfgard y Pendrag, Sigmar empujó la roca que sellaría la entrada a la tumba de Trinovantes de manera irrevocable. Cayó la noche, y mientras su padre se quedaba en la colina de los guerreros para realizar los últimos ritos funerarios requeridos, Sigmar se fue a la piedra de juramentos, una roca en mitad de Reyktorf donde los umberógenos tradicionalmente prometían cumplir cualquier juramento al que se comprometiesen. Con él estaban Wolfgard y Pendrag, y Sigmar les habló de su sueño de unificar a todas las tribus en una sola nación. Sus dos hermanos de armas consideraban su sueño una locura, pues las distintas tribus habían estado enemistadas durante generaciones. Pero Sigmar logró convencerlos
que aunque el camino sería largo y difícil, no era imposible de lograr. Sigmar se sacó a Galmaraz del cinto y lo colocó sobre la piedra de juramentos. Los tres posaron sus manos sobre el martillo de guerra y juraron por todos los dioses de la tierra y sobre aquella poderosa arma que no descansarían hasta lograr la unificación de todas las tribus de los hombres. Tras prometer aquello, Sigmar vio a Ravenna de pie al borde de la plaza y Pendrag le instó a que fuera junto a ella. Mientras caminaban junto al río, Sigmar se disculpó de nuevo por la muerte de Trinobantes. Pero a diferencia de su hermano Guerreón, Ravenna no le culpó por su muerte. Aún así, aunque sabía que era inevitable, no soportaba la idea que muchos perdieran la vida en la guerra y le entristecía la posibilidad de que Sigmar también muriera en alguna batalla. Tras ser consolada, Ravenna desvió la conversación de su hermano y le preguntó a Sigmar de qué había hablado con Wolfgard y Pendrag. Él respondió que juraron unificar a los hombres en una sola nación. Ravenna realmente creyó que fuera capaz de cumplir ese objetivo, pero le hizo prometer que cuando hubiera logrado todo lo que se proponga, que depusiera sus armas y lo dejara todo atrás. Sigmar lo prometió sin dudarlo. Los meses pasaron hasta que el invierno cayó sobre Reykdorf como un puño. Sigmar hizo una visita a Alaric y a Pendrag a su forja. El maestro enano estaba enseñando a cómo trabajar el hierro para fabricar mejores armas y armaduras que las que estaban empleando hasta ahora los umberógenos. Al comprobar su eficacia, Sigmar decretó que una vez pasado el invierno debían reunirse a todos los herreros de las tierras de los umberógenos para que aprendieran a trabajar el hierro. Una semana después de que la nieve se fundiera, el rey Marvad de los Éndalos fue a hacerle una visita a su aliado y amigo Bjorn, el padre de Sigmar. Su hijo le contó sus hazañas en la batalla de Astofen, y así como también su visión de un imperio. Marvad reconoció el valor y la audacia de Sigmar y no descartó la posibilidad de que lograra su objetivo pese a las dificultades y obstáculos que implicaban. Tras unas semanas disfrutando de la hospitalidad del rey Bjorn, Marvad y su séquito regresaron a Marburgo. A Sigmar le cayó bien el rey de los Éndalos desde el primer momento, y su padre le aseguró que sería un aliado incondicional. Por estas fechas, Sigmar empezó a cortejar a Ravenna y a verse con más frecuencia con ella. Ambos estaban profundamente enamorados, y él le prometió que en cuanto sucediera a su padre, la desposaría y sería su reina, formando una gran familia. En cuanto a su hermano Guerreón, terminó por pedirle disculpas a Sigmar, asegurando que estaba avergonzado de las cosas que dijo y que hizo tras la muerte de Trinobantes.
Wolfgard y Pendrag se mostraron desconfiados de aquel repentino arrepentimiento. Sin embargo, en los años siguientes, la confianza de Sigmar se volvió justificada. Garreón se había ganado el respeto de los otros en docenas de combates desesperados, llegando a salvar la vida de Sigmar en más de una ocasión. Y él salvó la suya en otras tantas. 6 años pasaron desde que hicieron las paces. En ese tiempo, Reykdorf siguió creciendo y prosperando, mientras que Sigmar continuó liderando a los suyos en numerosas escaramuzas y batallas contra los numerosos enemigos de los umberógenos. Sigmar emprendió una purga de los terribles hombres bestia que moraban en los extensos bosques, el reino de su padre, masacrando tribus enteras y vengando sus depredaciones anteriores contra los asentamientos de los umberógenos. Sigmar incluso llegó a comandar a sus guerreros para ayudar a las aldeas y miembros de otras tribus, pues consideraba que esto beneficiaría en su empresa de unificarlas algún día. Gracias a las enseñanzas de Alaric se fabricaron más y mejores armas, y con tantos conflictos en el porvenir, se entrenaron a las futuras generaciones de guerreros en el campo de espadas bajo la supervisión de Guerreón y Alfgeir, paladín del rey Bjorn y mariscal del Reik. Y así llegamos al año 8 antes del calendario imperial. Un año que sería trascendental en la vida de Sigmar como en la existencia del propio imperio.